Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Tuvieron dificultad en la guía que les proporcioné? Buenos días, Heidi. Buenos días, profe. Buenos días, Ezequiel. Buenos días, Henry. Vaya. Les preguntaba si tuvieron dificultad en la guía que les proporcioné de los ejercicios. No, Tu- Hola, ¿todo bien? Porque veo que, vaya, por ejemplo, en el segundo general H, solo me la presentaron. eh, Bueno, aquí sí, me la presentaron 20 estudiantes y faltan 8 en evaluar. Y para el segundo general G, aquí sí, solo me la han presentado 14, 13 me la han presentado una evaluada y todavía 20 me quedan que no me la han entregado. Entonces en el segundo general G, les pido de favor de que si cualquier motivo han tenido de no presentarla, me la hagan saber porque son 20 estudiantes que se quedan sin nota en esa actividad. Es decir, les proporcioné también hasta el día domingo para realizar la actividad y todavía hay 20 estudiantes que no la han presentado. ¿Sí? Y les he colocado en su plataforma ya la presentación, el mapa conceptual de la unidad 4 y la guía de aprendizaje que tienen que realizar durante esta semana. Es para también el día domingo como fecha límite, donde aquí se les pide que realicen un mapa conceptual que vale el 40%. El mapa conceptual tiene que estar relacionado a los términos de electromagnetismo, electricidad, magnetismo e inducción electromagnética. Se pueden guiar en el mapa que les he proporcionado, que es este mapa conceptual de la unidad. Creo que no abre en esta carpeta. Vaya, el mapa de la unidad, que vamos a estudiar los fenómenos electromagnéticos y algunos son explicados por la ley de Gauss, que involucra el flujo de las cargas eléctricas a través de una superficie, generan una inducción magnética que consiste en producir corriente eléctrica a partir de un campo eléctrico, lo cual fue afirmado por la ley de inducción de Faraday. Además, está en la ley de Lenz y dicha ley establece que la corriente inducida tendrá un sentido tal que se oponga a la variación del campo magnético, y esta ley de Faraday enuncia que el valor de la fuerza, energía y masa inducida por el conductor
va a depender de la rapidez de la variación del flujo magnético, y entre sus aplicaciones va a estar la creación de alternados. ¿Y cuál es su función? Crear corriente alterna. También transformador, una de sus aplicaciones, y cuyo objetivo es modificar y ratificar la corriente eléctrica según la necesidad. Por otra parte, se crean aparatos electromagnéticos como motores eléctricos, timbres eléctricos, entre otros. Entonces, esto se va a estudiar en la unidad 4 y pueden, como les decía, retomar algunos términos de este mapa conceptual que les puede ayudar en la actividad, en esta guía de aprendizaje. Y eso vale el 40%. En la otra parte les he colocado 5 ejercicios, ¿sí? Son 5 ejercicios, donde el primero es similar a los ejercicios que les había dejado anterior, porque siempre se continúa con corriente eléctrica, resistividad y resistencia. Entonces siempre les he colocado ejercicios de resistencia, intensidad y de voltaje, porque la unidad 4 o en la guía que mandó el ministerio siempre se tiene que retomar esos temas. Y nos dice en el ejercicio 1, ya tienen sus datos, de 9.5 amperios y 120 voltios. Ahí solamente van a utilizar la fórmula de una multiplicación y les va a dar un resultado. Igual en el segundo literal B. Para el segundo ejercicio también es una fórmula básica, y para el cuarto les he colocado un ejercicio donde les dejo un enlace y ahí pueden observar el desarrollo paso a paso de cómo se hace y qué fórmulas se van a utilizar para este ejercicio. Para el ejercicio 5, aquí es de un campo magnético. Los polos de un imán en forma de U es de 0.05 metros Tesla. Si una carga positiva de 3.2 por 10 elevada a la menos 19 coulomb se mueve a una velocidad de 10 elevada a la 6 metros sobre segundo en una dirección perpendicular al campo. Entonces, si aquí me dicen una dirección perpendicular, yo sé que cuando me hablan en este concepto, va a ser, como me lo indica, a 90 grados, porque como es perpendicular al campo, va a calcular la fuerza magnética que experimenta la carga. Entonces, la fórmula que les he dejado, como aquí me pide calcular la fuerza, y la fuerza va a estar expresada, el resultado que les dé, en Newton. La fuerza va a estar expresada en Newton. Entonces, la carga 1 aquí ya me la dan, que es de ¿cuánto? Una carga positiva de 3.2 por 10 elevada a la menos 19. Y esta V, ¿qué significa? V es la velocidad, que la velocidad me la daban aquí, de 10 elevada a la 6 metros sobre segundo. Por el módulo, ¿cuánto es el módulo? Es de 0.005 Tesla. Y el seno, como es perpendicular al campo, va a ser 90 grados. Entonces va a ser seno de 90 grados. Y al multiplicar, solamente van a sustituir estos datos, como les decía, me va a dar ya el resultado del ejercicio. No sé si comprendieron la guía. Sí, ¿Comprendieron? profe. ¿Sí? ¿Tenían duda? Hola.
Tenía duda. No sé si alguien tiene duda. Profe, solo una cosa. Sí. ¿Podría explicar más o menos lo del mapa conceptual? Es que no lo alcancé a escuchar bien. Ah, vale. Vale, está bien. El mapa conceptual de la guía o de la unidad. De la guía, de la guía. Ah, de la guía. Vale. Vaya, como les decía, en el mapa conceptual va a valer el 40%, en los ejercicios vale el 60%, y en el mapa, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a hacer eh, conceptos de los siguientes términos: electromagnetismo, electricidad, magnetismo e inducción electromagnética. Entonces, puede ser, digamos, este el título, electromagnetismo, y va a ir que en su concepto, que va a ser relacionado a la electricidad, al magnetismo, inducción, y así se va a derivar el mapa conceptual uniendo todos estos conceptos que les he proporcionado aquí. Es decir, un solo mapa conceptual mediante estos conceptos. Y les había dicho de que se pueden auxiliar de este mapa conceptual de la unidad 4, que aquí salen algunos conceptos que les puede también servir. Eh, no sé si le logré solventar la duda. Sí, sí, profe, gracias. Vale. No sé si tienen más dudas con respecto a la guía. No, profe. Vale. Y sí, como les había dicho, en el general, segundo general G, solo muy pocos me la han presentado. Todavía faltan 20 estudiantes que, si no la presentan a tiempo, se van a quedar sin nota. Es decir, tienen que dar una justificación porque no la han presentado. Y también vi que tuvieron dificultad a la hora de realizar algunos ejercicios. Más que todo el ejercicio 3, creo. Vaya, el ejercicio 1 este, solamente era de aplicación, ¿verdad? De la fuerza, la constante por las dos cargas entre la distancia al cuadrado. Y entonces solo iban a sustituir el valor de ¿quién? De la constante, que era de 9 por 10 elevada a la 9. Este valor de la constante y por las dos cargas entre la distancia, que aquí me la daban en centímetros, y yo al efectuar a metros me va a dar este 0.03 metros al cuadrado, y donde me iba a dar la fuerza de 1 menos 1.38 newton, porque la fuerza siempre es expresada en newton, y como el resultado es negativo se concluye que las cargas se atraen, es decir, cuando son negativas se atraen en una fuerza de 1.38 newton. ¿Sí? El segundo ejercicio que les proporcionaba, las dos cargas se repelen con una fuerza de 2.2 newton si la primera tiene una magnitud de 5 por 10 elevada a la menos 4 coulombs y la otra es de 4 por 10 elevada a la menos 4 coulombs. ¿Cuál debe ser la distancia entre esas cargas? Entonces, para esos ejercicios yo les había dejado esta fórmula, pero mediante esta fórmula ustedes tenían que realizar una conversión. Es decir, van a hacer como voy a buscar, ya no va a ser fuerza, porque si era fuerza, yo así dejaba como me la
daban la fórmula así, pero aquí como ya me están pidiendo distancia, entonces esta fuerza iba a pasar a dividir y el dato que me piden es de distancia y entonces como R y para quitar el cuadrado yo les iba a colocar aquí raíz cuadrada porque como aquí tenía cuadrado entonces solamente iba a sustituir y la fuerza pasaba a dividir y entonces yo al colocar los datos de la constante de 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro segundo al cuadrado, la constante y las dos cargas entre la fuerza, que la fuerza me daba de 2.2 newton. Primeramente iba a efectuar esta multiplicación, me iba a dar 1800 newton metro al cuadrado y a la hora de dividir yo esto me iba a dar 818.18 metros al cuadrado y al aplicarle raíz cuadrada 28.60 metros. Ese era para el ejercicio 2. Para el ejercicio 3 era de la misma fórmula que este 2. No sé si tuvieron duda en el ejercicio 2. No, en el ejercicio 3, digo. ¿Tuvieran duda? Profe, ¿verdad que lo que está explicando es de la guía pasada? Sí, es de la guía pasada. Es de los ejercicios 1 y el 2 que le... Creo que... ¿Sí? Vaya, Eh, sí, gracias. ¿Lo hizo de esa forma o le faltó algo? Bueno, yo así lo hice. Ah, bueno, entonces si le dio ese resultado está bien. Sí, de acuerdo a esa fórmula. Sí. Vaya, entonces no sé si para el ejercicio 3 era el mismo que el 2, así que eso sería. Y estamos viendo la unidad 4, que son de fenómenos electromagnéticos. Y ya estos contenidos de la ley de Faraday que se va a estudiar mediante que una diapositiva, una presentación que les he colocado en la plataforma y la vamos a estudiar. Vaya, vamos a estudiar los fenómenos electromagnéticos, eh, a explicar el origen del campo magnético de la Tierra y el de algunos materiales del entorno, describir las fuentes del campo magnético y su acción sobre los campos y sus corrientes eléctricas. Como introducción tenemos eh, unos datos relevantes sobre la velocidad que tiene eh, los vientos solares y la Tierra, los componentes, la distancia del Sol. Y estos solo son datos de que ustedes de curiosidad quieren, si quisieran aprender. Y tenemos, con los datos mencionados, van a resolver dicho problema. Y vaya, pero vaya, este ejercicio no se los voy a dejar, es decir, no lo tienen que hacer, este ejercicio, porque ya es relacionado a con otra fórmula que no se la he proporcionado, así que no lo van a hacer. Hoy sí entramos al magnetismo. El magnetismo eh, Henry Alexia, ¿me la puede leer la primera lámina? Sí, profe. El magnetismo es
o es una propiedad de las cargas en movimiento. Podríamos decir entonces que ese imán está formado por infinidad de cargas eléctricas en movimiento. A nivel microscópico, podemos pensar que los átomos que forman el imán se comportan como imanes elementales con sus respectivos polos. En un imán, todos los imanes elementales están orientados de igual forma. En una sustancia no magnética, los imanes elementales están orientados al azar. Muchas gracias. Vaya, sí, como se decía, cuando existen protones o electrones, es decir, de carga negativa o positiva, se van a ver una acción de los imanes, ya sea de repulsión o de atracción. Y también esos imanes, todos los elementales, van a estar orientados, digamos, se van a concentrar de igual forma. Y aquí, en esta representación, estos imanes están orientados al azar y van a estar, digamos, de esta forma porque eh, va a estar sustituido también en un solo campo eh, de atracción, ¿sí? Y tenemos en este campo magnético y fuerzas magnéticas. Cuando se acerca a dos imanes, estos ejercen una fuerza magnética uno sobre el otro. Esta fuerza proviene de las cargas eléctricas que giran en los imanes. Es una fuerza que puede atraerlos o separarlos. La fuerza magnética es una fuerza universal y siempre está presente cuando los polos magnéticos se acercan. Es decir, en este esquema, si se acercan dos polos iguales, la fuerza electromagnética se separa. Es decir, no hay ninguna atracción cuando, si los dos polos, digamos, de los imanes, yo los acerco, no pasa nada, ¿sí? Y la fuerza magnética entre dos imanes depende del alineamiento de los polos. Los polos iguales, es decir, con cargas iguales, se repelen y los polos opuestos se atraen, ¿sí? Es decir, como tener negativo con positivo se van a atraer. En este caso, como son imanes, si lo tengo del lado sur, entre sur, no pasa nada, se repele. Y si lo tengo de sur a norte, sí, se van a atraer. Es decir, lo opuesto. No sé si van comprendiendo. Hola, ¿van comprendiendo? Sí, profe. Vale. Sí. Eh, Andrea Virginia, ¿me puede leer la lámina? ¿Cuál maestro? Esta lámina, por favor. La misma que leyó usted. Vaya, la que leí fue esta es otra lámina, sí. Cuando se acercan dos imanes, estos ejercen una fuerza magnética uno sobre el otro. Ah, Esta fuerza proviene de las cargas eléctricas que giran en los imanes. Es una fuerza que puede atraerlos o acercarlos. La fuerza magnética es una fuerza universal y siempre está presente cuando los polos magnéticos se acercan. gracias. Sí, es lo mismo muchas gracias, Andrea. Es lo mismo que se había dicho de que si se acercan dos polos diferentes de norte y sur, la fuerza electromagnética los va a atraer. Es decir, de cargas opuestas. El campo magnético en sí es la región donde actúan las fuerzas magnéticas alrededor de un imán.
Y la forma de un campo magnético puede ilustrarse con líneas que salen del polo norte y van hasta el polo sur del imán, como está en este esquema, ¿verdad? Estas líneas trazan el mapa del campo magnético y se llaman líneas del campo magnético. Y tienen de esta forma. No sé si pueden observar, ¿verdad? Que tienen estas líneas que van a girar en este campo magnético. Y es una forma ilustrativa de ver cómo esta región actúa en estas fuerzas magnéticas alrededor de este imán. Tenemos las brújulas animales, que la tortuga tiene, por ejemplo, muchos animales la capacidad de tener el campo magnético terrestre que les sirve de guía para orientarse. Dicho popularmente, disponen de una brújula, es decir, en la cabeza, para poder ubicarse. Y un ejemplo es la tortuga boba, que es una especie que no es tan boba porque, como su nombre lo dice, nace en las costas floridas en Estados Unidos y es capaz de pasar años nadando en el océano Atlántico hasta llegar a las playas de las Islas Canarias, porque como ya trae, digamos, en una parte, una orientación, es como brújula para poder ubicarse a su destino, aunque pasen días nadando. Y también eso se debe a la capacidad que tiene de detectar ese campo magnético. Pero no se queda en dichas islas, sino que después inicia un larguísimo viaje de vuelta y regresa precisamente a las playas en la que nació, es decir, puede nadar kilómetros, 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 pero como ella presiente, es decir, su instinto animal, que no es ahí donde nació, regresa al mismo lugar y vuelve a nadar esos cientos de kilómetros que ha nadado. ¿Sí? Es como si tuviera una carta de navegación, pues aunque sea trasladada de un punto en la que ella jamás haya estado, si tiene la capacidad de volver al lugar que la vio nacer, y es por eso que los científicos dicen que tienen un sentido de mapa, porque eh, aunque naden cientos de kilómetros, siempre van a estar, digamos, si es un lugar de cientos de kilómetros, van a volver a su lugar de origen. Y ese tiene sentido de ubicación como una brújula, ¿verdad? Que las atrae hacia dicho lugar. En un estudio demuestra que las aves poseen un sistema de navegación de precisión y se orientan a través de una brújula magnética situada de la región del cerebro. El estudio demuestra que las aves no se orientan solo a través del campo magnético, sino que pueden ver correctamente su dirección. Según el grupo de científicos europeos, las aves poseen una brújula magnética que se encuentra en una región del cerebro encargada de la visión denominada grupo N. Es decir, también esta especie de ave tiene su propio sistema de navegación y es de precisión también, porque van orientadas también a una dirección como una brújula magnética y va a estar situada en esa región del cerebro. Desde 1975 se descubrió que incluso hay bacterias que tienen en su interior una cadena de 20 imanes alineados y le sirven a las bacterias navegar en sus pequeños charcos. Desde entonces los científicos han encontrado partículas magnéticas en moluscos, mariposas, tortugas marinas, salmones, delfines, ballenas, abejas y desde luego en palomas mensajeras. Tenemos en el campo magnético terrestre
¿Me puede ayudar con la lámina Marjorie? Marjorie y Elizabeth. ¿Cuál me dijo, maestro? En esta lámina, ¿me puede hacer el favor de leer? Lo de arriba, esto donde dice en el año Sí, 1600. sí. Ok. En el 1600, William Hilbert, físico inglés, sugirió que el hecho de que los imanes a punto al norte se debía a que la Tierra es un imán gigante. De hecho, la Tierra se comporta como si estuviera atravesada por un imán en forma de barra, cuyos polos están ubicados cerca de los polos geográficos de la Tierra. La aguja de la brújula apunta al norte porque el polo magnético de la Tierra, que se encuentra más cerca del polo norte geográfico, es el polo sur magnético. La otra parte también. Tengo que leerlo de abajo. Sí. Ok, los polos magnéticos de la Tierra son los puntos de la superficie terrestre donde las fuerzas magnéticas son más fuertes. Muchas gracias por su... Vaya, sí, como lo decía la compañera, que el campo magnético terrestre contienen imanes, eh, una punta al norte y otra al sur, y esos polos magnéticos de la Tierra son puntos que van a tener una fuerza magnética más fuerte, porque van a atraer en esos dichos puntos esa atracción, y también eso se debe a una, digamos, alternancia de fuerza con respecto al eje terrestre. Y también en sociales van a mirar cómo está compuesto, como en este esquema, la figura que está en dichas posiciones, y se puede hacer una brújula para dar ubicaciones, referencias, digamos en tal punto de 45 grados al norte, y toda esta forma se puede identificar mediante eh, un eje, es decir, un plano cartesiano, y se pueden ubicar en cualquier punto, ¿sí? Y ese es un comportamiento como si estuviera atravesado un imán, ¿verdad? En forma de barra, y estos polos están ubicados cerca de los polos geográficos de la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Centroamérica, como está aquí, en este continente, ¿sí? Los científicos creen que el campo magnético de la Tierra se debe al movimiento de las cargas eléctricas de su núcleo, cuya composición son en su mayoría el hierro y níquel, que son dos compuestos de la tabla periódica, y el núcleo interno es sólido porque soporta una gran presión, y el núcleo externo es el líquido porque la presión es menor, como lo indica en este esquema. En este núcleo interno es de forma sólida. Aquí hay una gran presión. El núcleo externo es de forma líquida, porque aquí ya es menor esa presión. Y cuando la Tierra rota, es decir, eh, el líquido interno fluye y las cargas eléctricas se mueven, y así forma un campo magnético concentrado en estas dichas capas de la corteza terrestre. ¿Sí? Aunque parezca que la Tierra tiene un enorme imán atravesado en el centro, la realidad es que no la tiene, porque la temperatura del núcleo de la Tierra es demasiado alta, y por lo tanto los átomos de allí se mueven demasiado violento como para mantenerse alineados
en dominios, ¿sí? Eh, Edgar Mauricio, ¿me puede leer la lámina? Bueno, siempre, Buenos días. Sí. Eh, bueno, ¿Me puede leer la lámina? el campo, Sí, el campo sí, magnético. el campo magnético. Va. El campo magnético de la Tierra cumple con un papel fundamental en la forma de las auroras. Una aurora se forma cuando las partículas con carga de Sol chocan contra los átomos de oxígeno y nitrógeno del aire. Los átomos se excitan y emiten luces de diferentes colores. Muchas gracias. Eh, Vaya, sí, como lo decía, que este campo magnético va a cumplir también esa función de una formación de las auroras, y esas auroras se van a componer cuando las partículas de oxígeno y el hidrógeno, nitrógeno del aire se van a conformar, y esos átomos van a tender a atraerse, es decir, va a haber una excitación cuando los protones tienden a atraer esas partículas de esos átomos. Como cada átomo, por ejemplo, tiene su propio número atómico. Por ejemplo, el, para el oxígeno, ¿cuántos va a tener en su capa de valencia? Va a tener 6. Para el nitrógeno va a tener también un número atómico. Igual para el hidrógeno tiene 1. Entonces, toda esa cantidad de electrones se van a excitar y emitir una luz diferente color, como se emite en esta imagen. La aurora es un espectáculo increíble de luces en el cielo cuando se observa este fenómeno. Y el campo magnético de la Tierra detiene la mayoría de las partículas con carga del Sol, pero el campo se hunde en los polos magnéticos, por eso las partículas con carga chocan contra la atmósfera en los polos y a su alrededor. Las auroras que se observan en el polo norte de la Tierra se llaman luces del norte o auroras boreales, y las que se observan en el polo sur se llaman luces del sur o auroras australes. ¿Sí? Electromagnetismo es la interacción que se da entre la electricidad y el magnetismo. Es decir, en la unidad 3 se miró sobre electricidad, y en esta unidad es electromagnetismo. Van a estar estrechamente relacionadas electricidad y magnetismo para formar cualquier campo magnético. Va a estar siempre relacionada a la electricidad, y tenemos que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética tienen una estrecha relación, aunque ninguna influye sobre la otra, a menos que entre ambas haya un movimiento relativo. Por ejemplo, un electrón tiene una carga negativa y por lo tanto genera un campo eléctrico, y cuando gira alrededor del núcleo genera un campo magnético, como en este esquema, que aquí van a estar los electrones siempre en la capa de valencia, eh, como se muestra en este esquema. Van a estar los electrones. Aquí hay 3, 6 electrones, y aquí va a estar el campo magnético concentrado o el núcleo magnético, y van a estar
girando, conformando ese magnetismo. Aquí tenemos teorías sobre la experiencia de un científico, sobre el sentido de la corriente eléctrica, y de igual forma tenemos biografía sobre las direcciones del campo magnético, que también, y la biografía del científico. ¿Sí? Las aplicaciones del electromagnetismo. La relación entre electricidad y el magnetismo tiene mucha aplicación interesante, como instrumentos de medida. Tenemos el polímetro, transformadores, motores eléctricos y otros, que son instrumentos de medida. Al principio básico de funcionamiento de estos aparatos es muy sencillo. Están formados por una o varias espiras que llevan acoplada una aguja imantada. La espira, que es de esta forma, está inmersa en el campo magnético creado por un imán, y este es un aparato donde va a medir la espira de esta aguja magnética y va a comprobar el campo magnético creado por este imán. Esa es su función de ese instrumento. Como instrumento de medida, siempre en las aplicaciones del electromagnetismo, cuando el circuito está abierto, no pasa corriente por el aparato y la aguja imantada señala el cero de la escala. Cuando hay corriente eléctrica, las cargas recorren una espira. En este caso, como la espira está inmersa en el campo magnético creado por el imán, gira y la aguja imantada se desplaza sobre la escala. Si la corriente eléctrica es mayor, el desplazamiento de la aguja imantada será más acusado. Y tenemos siempre este instrumento, y como cierre tenemos este mismo es la actividad que les dejé en la guía, donde van a elaborar el mapa conceptual, ¿verdad? Con los términos que ya les había mencionado. No sé si tienen dudas. ¿Tienen duda de la presentación o de algún concepto que no les haya dejado claro? Respecto a la guía, va que ya la mandó, profe. Sí, la guía ya la está habilitada en la plataforma. Ya la expliqué también al inicio lo que tenían que realizar. No sé si tienen más dudas con respecto a la presentación o a la guía también. Vaya. También datos curiosos tenemos que la ciencia y la tecnología han descubierto levitación magnética en los automóviles, es decir, como van generando ya procesos muy avanzados en la tecnología y en la información, aunque parece extraído de una película de ciencia ficción, ver vehículos que levitan sobre las carreteras no es algo que esté fuera de nuestro alcance, porque todo se debe al avance tecnológico de la levitación magnética, es decir, siempre tiene que ver el electromagnetismo, que en la actualidad ha conseguido hacer levitar algunos de los objetos más pesados de la naturaleza. Grandes empresas encargadas de la fabricación de vehículos ya inician su trabajo con prototipos que funcionan gracias a la levitación magnética, aportando de esta manera al cuidado del medio ambiente al fabricar vehículos
menos contaminante. Los principios utilizados de los vehículos son la propulsión y la levitación. La propulsión magnética consiste en generar campos magnéticos, uno en los vehículos y otro en la pista, donde el campo magnético del vehículo sigue de la pista. La levitación permite reducir el mínimo la fricción entre el vehículo y la pista, haciendo menor el ruido generado y permite alcanzar velocidades más altas con menos gasto en energía. Es decir, a futuro, como van desarrollando tecnológicamente, vamos a ver muchos vehículos que van a utilizar este tipo de energía, de levitación y propulsión. ¿Sí? Van a hacer este tipo de levitación magnética en estos automóviles. Y como se dice aquí, por ejemplo, ya se tiene que el BMW desarrolla el Mini E, el cual utiliza una serie de imágenes en algunas partes del vehículo y fijas del vehículo. La única energía que necesita a este prototipo es de una batería para arrancar el vehículo, es decir, que son vehículos que ya están adaptados y son eléctricos. Y así hay otros tipos de vehículos o marcas que ya están funcionando a este sistema de magnetismo. Y sí, como les decía, en un futuro, como van desarrollando tecnología, van a haber vehículos levitando, puede ser. También como experimento, este solamente es de una muestra si lo quieren realizar ustedes. Observar las líneas del campo magnético, porque muchos quizás no van a tener estos materiales, ya se las he colocado. Dos imanes, limadura de hierro, un vaso plástico transparente, un acetato y una semiesfera de goma. Entonces yo aquí he desarrollado en la experiencia 1 donde van a colocar imanes en fase de atracción, y al hacer esta experiencia 1 les va a dar un resultado que las limaduras de hierro se movieron y ordenaron en líneas bien definidas, y cuando se movían siempre volvían al mismo lugar. En la experiencia 2 se demuestra de forma del campo magnético terrestre, y en la experiencia 3 las limaduras de hierro se quedaron suspendidas en el aire y se observaron las líneas del campo magnético en 3 dimensiones. Este es un experimento donde se realiza mediante el campo magnético tridimensional, que es de esa forma. Solamente es para que ustedes observen de qué es lo que sucede si realizan este experimento de la unidad 4. No sé si tienen duda. No, maestro. Este experimento no lo van a hacer, solamente una demostración de los resultados que al hacer, digamos, con estos materiales, 2 imanes, limaduras de hierro, y este material va a dar este resultado. ¿Tienen alguna duda? No. Vaya, sí, la Andrea me pregunta, la unidad siempre, como tienen su cuaderno, para que vayan también colocando contenido, deben de rellenar mediante ilustración la unidad, y tienen hasta el día domingo para la actividad.
¿Sí? Vaya, también veo que muy pocos se conectaron, que son 22 estudiantes de dos secciones de generales. Es decir, si también voy a tomar en cuenta ese dato porque es muy importante que participen y puedan estar pendientes de las clases que se dan. Y espero que también cualquier duda que tengan durante la semana de la actividad me la pueden hacer. No sé si tienen más dudas con respecto a la temática. Vaya, si no, vamos a... No, maestro, no tenemos dudas. Vamos a, si pueden activar la cámara y repasar, digamos, las 5 palabras que les he proporcionado de la seña, ¿de acuerdo? Ciencia, ciencia, una de las palabras que les he colocado. También para decir maestro, sí, maestro. La otra es estudiante, ¿se acuerda como agarrar libro, verdad? Estudiante. El cuarto concepto que les había dado era de presión, que yo ejerzo una presión. Las 5 que había dicho de concepto también, concepto les había, es con la letra C, C. Y en la parte del sentido, concepto. Otra seña que les había proporcionado, ¿se acuerdan cuál es? Electricidad, creo, pues. Electricidad. Vaya, electricidad. Entonces, para decir, les voy a agregar química. Mira, química. Vaya, es como los vasos del tubo de ensayo, donde uno hace como una mezcla química, pero se puede hacer de esta forma, química, o haciendo de esta forma, química, ¿sí? Química. Yo lo realizo de esta forma y otros conceptos más que se le puede agregar para relacionarlo al electromagnetismo. Vale, para definir las letras, digamos, voy a dar también, y ustedes pueden deletrear cualquier palabra. Voy a dar 5 palabras por clase. Entonces continuamos con A. Esta es la letra A. Mira. A. B. C. D. E. Vaya, pueden activar su cámara y repetir después de mí. Mira. A. B. C. D. Y E. Vaya, esa es una parte de las palabras del abecedario, ¿verdad? Donde uno puede deletrear y poder construir de esa forma cualquier tipo de palabra. Si yo digo que electricidad, pero no, también de un solo hago de un solo electricidad, o si yo digo de un solo la seña en deletreado, pero es muy importante también que ustedes se vayan comprendiendo de que hay ese tipo de señas y puede servirle para comunicación con personas sordas o como profesionales que van a hacer. Además que
la lengua de señas también desarrolla durante el estudio de cualquier materia y uno lo va relacionando a diferentes conceptos. Es muy importante. Vaya, solamente de repaso, ¿verdad? A, B, C, D y E. ¿Sí? Entonces esto ha sido todo de mi parte en este día. No sé si tienen duda con respecto a la temática, a la guía. ¿Tienen duda? No. Vale. Hasta el domingo Sí, se hasta el van a día entregar, domingo maestro. tienen para entregar hasta las 12 de la noche. Y de ahí si lo entregan el lunes y si no justifican, tienen 0.5 menos, es decir, en base a 9.5. Bueno, gracias. Vale. Bueno, gracias. Esto ha sido toda mi parte. Espero que les haya comprendido durante la clase y nos miramos hasta el próximo martes.